Hola, parceritos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de uno de los temas, quizás, o de los tratados, quizás más importantes de la filosofía, la metafísica. Para Aristóteles, la metafísica era la filosofía primera. Y no solamente la filosofía primera, es uno de los tratados más importantes que abordan el estudio del ser. Pero bien, ¿qué es la metafísica? La palabra metafísica, a juzgar por su etimología, viene de dos vocablos griegos, el prefijo meta y el sufijo physis. ¿Qué es meta? Meta significa en griego más allá, y physis significa lo físico, lo fáctico, lo material. De manera que metafísica en este sentido podría significar en un primer momento más allá de lo físico. Pero ¿cómo apareció el fonema metafísico? O la palabra metafísica, ¿cómo apareció? Es una anécdota. Cuentan que un rey en la antigüedad llamado Andrónico de Rodas era una persona muy apasionada, que le gustaba, que le fascinaba la filosofía aristotélica. Cuando hubo la conflagración de la Biblioteca de Alejandría, él rescató la obra de Aristóteles, que fue un gran enciclopedista, que escribió de todo. Entonces mandó parte de sus súbditos a recuperar la obra de Aristóteles, y en su castillo tiene un espacio para meter la obra, el pensamiento de Aristóteles, una especie de biblioteca. Entonces, en un anaquel colocó las obras de zoología, en otras colocó las obras de botánica, en otras colocó las obras de política, en otras las de ética, en otras las de física, y quedaban unos papiros todos extraños que hablaban del ser en cuanto ser. Uno de los empleados de Andrónico de Rodas le dice: Su Majestad, ¿dónde metemos estos papiros que hablan sobre el ser en cuanto ser? Y él dijo: colócalos más allá de los de física, o después de los de física. Y ahí apareció la palabra metafísica. Pero bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la metafísica? Ya lo dijimos brevemente al comenzar. La metafísica estudia el ser en cuanto ser. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que la metafísica estudia el ser en cuanto ser? Dense cuenta ustedes que en la realidad, en la existencia, vemos diferentes ciencias. Existen diferentes ciencias. Hay algunas ciencias que estudian una partecita del ser, como por ejemplo la biología. La biología estudia una región del ser, el ser en cuanto vivo. La zoología, ¿qué estudia? El ser en cuanto animal. La antropología, ¿qué estudia? El ser en cuanto hombre. Las matemáticas, ¿qué estudian? El ser en cuanto número. En cambio, la metafísica, este tratado de la filosofía, estudia la totalidad, el ser en cuanto ser. Otro ejemplo, vemos que en la realidad hay muchos seres, como por ejemplo Dios, y Dios es diferente a un ángel, y un ángel es diferente a un hombre, y un hombre es diferente a un animal, y un animal es diferente a un vegetal, y un vegetal es diferente a un mineral. No obstante, hay algo en común en todos estos seres, y es justamente que son seres. De manera que la metafísica estudia la estructura común a todo cuanto existe. Esa sería la explicación del objeto de estudio de la metafísica, que es el ser en cuanto ser. Pero la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y cuáles son las preguntas fundamentales de la metafísica? Pues primero que todo, ¿qué es el ser? Otra pregunta, ¿cuáles son las propiedades trascendentales del ser? ¿Sí? Y aquí diríamos nosotros que el ser es uno, verdadero, bueno, bello, etcétera, etcétera. Pero bien, quisiera ilustrar esta parte con una lectura o una partecita de un poema de Jorge Luis Borges, El ajedrez. Solamente voy a leer los últimos versos que dicen: tenue rey, cergo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza, pero ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonías?
aquí nos metemos ya en una región metafísica. Dense cuenta ustedes que lo que hace Borges es sencillamente una analogía entre la existencia, la realidad, y un juego de ajedrez, una partida de ajedrez. Dice que el hombre, el jugador, es como un dios para la ficha. El destino de la ficha, la jornada de la ficha depende de la voluntad del jugador. Pero asimismo, el jugador lo mueve un dios que él no ve. Y su destino también depende de ese dios. Pero se hace una pregunta aún más poderosa. ¿Qué dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo, tiempo, lucha y agonías, sueños y agonías. Entonces, ahí está cuestionando la metafísica de una manera la religión. O sea, si Dios es el principio, ¿quién creó a Dios? ¿Qué hay detrás de Dios? Esa es una pregunta también metafísica. Igual, la metafísica cuestiona la ciencia. Desde la física de punta, la física cuántica, desde la teoría, la teoría del Big Bang, se dice que el principio es un átomo denso, en donde está concentrada toda la existencia, toda la vida del universo, y que explotó, la teoría del caos. Pero la pregunta que se haría el filósofo sería, bueno, ¿y quién creó ese átomo denso? Esas son preguntas propias también de la metafísica.